Comenzamos con una noticia que entristece al país y que golpeó a una pequeña comunidad en cercanías a Quetame, en Cundinamarca. El invierno causó una nueva tragedia en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Una avalancha ocasionada por el represamiento de una quebrada destruyó más de 20 viviendas. Deja hasta ahora 14 personas fallecidas, más de 20 desaparecidas. El alud de cientos de toneladas de piedra y lodo ocurrió en la vereda El Naranjal, en el municipio de Quetame, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Allí la avalancha causó graves daños a un puente, ocasionando el cierre total de la vía. Los heridos han sido trasladados a hospitales de Caqueza y Villavicencio, mientras los organismos de socorro buscan más víctimas y le brindan asistencia a los afectados. Nuestros periodistas se encuentran en el lugar de la emergencia. Saludamos a Alejandra Murgas. Buenas tardes, Alejandra. Adelante. Margarita, lastimosamente no son buenas las tardes aquí en esta zona. Nos encontramos en el punto de la emergencia, específicamente sobre el kilómetro 50 en el peaje El Naranjal, y como ustedes aquí les vamos a enseñar, se están adelantando las labores de remoción del lodo, el lodo que se encuentra todavía aquí en esta zona. Y van a ver justamente el puente Quebrada Naranjal, que quedó completamente destruido con esta avalancha. Están en ese momento las autoridades adelantando también en el puesto de mando unificado, pues todo lo referente a tratar de habilitar los diferentes trabajos para tratar de habilitar esa vía, pero como ustedes pueden observar en sus pantallas, pues la situación es bastante grave, pues porque todavía hay mucho lodo en esta zona. Miren, como ustedes lo mencionaban, son 14 personas fallecidas que se confirman y cerca de 20 personas que todavía continúan desaparecidas. La situación para llegar a ese punto es bastante compleja también, y con eso reiteramos que continúa cerrada también la vía al llano. Nosotros para llegar hasta ese punto tuvimos que tomar o entrar por la localidad San Cristóbal Sur, que no es la habitual normalmente es la localidad de Usme, como lo saben las personas que normalmente toman hacia esa ruta, y por la localidad de San Cristóbal Sur encontramos dos cierres. El primer cierre ocurrió en el kilómetro 0, eso a la altura del municipio de Chipaque, en el peaje Boquerón, y el segundo cierre es este punto en el que nos encontramos, que da cuenta un poco de esa tragedia que se vivió, que inició avanzada a las 11 de la noche, con las fuertes lluvias que se registraron en la zona. Hay que decir que también en el camino fue camino completo, lleno, digamos que toda la ruta fue cargada de lluvias, pero bueno, vamos a ver un poco de lo que sucedió, un poco de la tragedia que tuvieron que vivir las familias de la vereda El Naranjal. ¿Cómo está eso? Pasadas las 10 de la noche, la quebrada La Marcelita literalmente rugía a su paso por la vereda El Naranjal. Además de sus aguas, traía todo el caudal de Caño Contador y La Quiña, miles de centímetros cúbicos de agua y lodo. La fuerza de la quebrada desmoronó la orilla. La luz que usted ve al fondo es la de una caseta. La tierra va cayendo y de un segundo a otro, la luz desaparece. Esta cámara de seguridad del peaje El Naranjal señala la hora de la tragedia, 10:56 de la noche. La avalancha de lodo, piedra y agua se vino sobre la vereda de Quetame. El puente subiendo no hay, muchachos, puente subiendo no hay. Este conductor no salía de su asombro. Y ahí quedaron las mulas de nosotros, la mía y la de Edgar, weón. Tapó como a más de mitad de llanta, nos tapó los carros. Pero bueno, gracias a Dios, pues estamos bien, que es lo importante. Del peaje hacia el caserío, lo único que se veía era una especie de capa de lodo y piedra sobre la vía. A las 11:30 de la noche, este era el panorama en El Naranjal. La gallera la llevó toda. La rompió toda de lado a lado. El alcalde de Quetame habló con Eduard Porras. La tragedia, una realidad. ¿Todos personas adultas o hay niños? Me decían, hablaban de niños. Un niño muy triste, muy difícil el tema de las familias muy trabajadoras y muy humildes, gente de campo. Por WhatsApp, las cadenas de mensajes de personas que sobrevivieron daban cuenta de la fatalidad en toda la vereda. Todas las casitas que estaban al borde de la quebrada o por borde de la carretera, todo se llevó. Se llevó el puente nuevo de la vía subiendo en sentido Villavicencio-Bogotá.
Entre tanto, en Bogotá, la orden fue clara: cerrar totalmente la vía al llano. Vehículos que deseen regresar a la ciudad de Villavicencio pueden hacerlo, la vía queda cerrada. Con las primeras luces del día todo quedó claro. La Marcelita y otras 2 quebradas que caen al Río Negro se llevaron casas, vidas y sueños. Miren, y es que la tragedia es impresionante porque tenemos, como lo veían en el informe, familias que lo perdieron absolutamente todo y familias que perdieron completo, también familias completas a sus familiares. Miren, lo que les mostramos acá es parte de ese drama que se está viviendo, que vuelve a poner en jaque, como lo escuchaban también, vuelve a poner en jaque el tránsito en la vía al llano. Ya les contaba cómo nos fue en la vía Bogotá, sentido Bogotá-Villavicencio, pero Sneider Rico hizo el mismo ejercicio para llegar a este punto desde Villavicencio hasta acá. Sneider, ¿usted qué fue lo que encontró? ¿Cómo le fue en ese recorrido? Alejandra y televidentes, buenas tardes. Nosotros nos encontramos Soledad en un tramo llegando a este punto, pero una congestión saliendo desde Villavicencio hacia acá. Incluso llegamos a donde está el puente caído, ahí llegamos a la boca del puente caído, luego nos dimos la vuelta, llegamos a este punto y nos encontramos con la magnitud de lodo, de piedras que estaban sobre el peaje de Pipiral. Incluso habían todavía algunos vehículos, se encontraban aquí en este punto, algunos vehículos en los cuales estaban todavía represados y estaban llenos de lodo, y luego con la maquinaria los pudieron sacar. Maquinaria que precisamente sigue trabajando a esta hora, pero la magnitud de la tragedia es bastante. Ya el número de personas fallecidas se incrementa a 14 y son 20 las que todavía están buscando los organismos de socorro. Este es el informe que preparamos desde las 3 de la mañana que llegamos a este punto, aquí al kilómetro 50 en la vereda Naranjal. Hacia la medianoche, una avalancha tomó por sorpresa a los campesinos de la vereda Naranjal en Quetame, Cundinamarca. Las primeras imágenes que encontramos muestran la magnitud de la tragedia. Toneladas de piedra y lodo arrasaron con la vereda Naranjal y derribaron un puente en la vía al llano. Terrible, horriblemente. Fue una cosa que en la vida pues no habíamos visto esto. Eso fue terrible. Nosotros pues estábamos viendo y uno sentía la quebrada de allá, que eso tronaba, sonaba feo, traqueó la casa donde nosotros habitamos. Entonces nosotros nos levantamos porque realmente el terror nos pudo. Conductores que transitaban por el peaje Naranjal tuvieron que abandonar sus vehículos, que quedaron atascados en el lodo para salvar sus vidas. Esperaron un rato, estuvieron por ahí mirando, cuando ya pues dijeron que iban a arrancar, que se iban a ir, y no, se escucharon el estruendo y el policía de tránsito que estaba aquí lo que les dijo fue corran, corran. Pues ellos salieron a correr y los carros quedaron ahí. Pues él dejó el carro ahí y se fue hacia la parte de arriba donde es la vereda Naranjal, porque pues allá viven los papás de él. Aclaró el día y la tragedia se empezó a dimensionar. La avalancha borró casi que por completo la vereda Naranjal, en donde viven alrededor de 30 familias. Shirley Castro le ayuda a su esposo a buscar toda su familia, incluso niños y adultos mayores que habitaban la vereda Naranjal y que dormían a esa hora de la noche. Vivía el papá de él, la mamá, la abuelita que estaba ahí porque pues estaba pues enfermita de salud y ellos la tenían ahí, la hermana, el cuñado de él y los 2 sobrinos, los 2 niños. Los organismos de socorro avanzan en la recuperación de los cuerpos sin vida y en la búsqueda de los desaparecidos. Un promedio de 5 personas lesionadas, las cuales fueron remitidas inicialmente hacia los centros hospitalarios. En esta fotografía compartida por los campesinos se aprecia el antes y el después de la vereda Naranjal, donde se observa que quedó prácticamente borrada del mapa.